Bienvenidos y bienvenidas a este segundo nivel de la diplomatura en orientador y orientadora en políticas públicas y desarrollo local. Como hicimos el año pasado, nosotros vamos a ir acompañando estas 12 clases que hemos desarrollado y pensado para esta capacitación, sostenida con un audiovisual que vamos a ir haciendo entrevistas a los propios autores de las clases y autoras. En este caso nos vamos a encontrar con Vanessa Repetto, que ahora ya se va a presentar, y vamos a conversar sobre las temáticas que vamos a trabajar durante la primera clase. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Bueno, bien. ¿Querés presentarte? ¿Querés contar un poco quién sos? ¿Cómo conoces a la Cooperativa Territorios en Desarrollo? Bien, bueno, mi nombre es Vanessa Repetto, soy licenciada en Administración, vengo trabajando diversos aspectos vinculados a la economía social a partir de haber realizado una maestría en economía social y haber trabajado en el ámbito público y de organizaciones sociales en estos temas. Conocí a la Cooperativa Territorio hace bastante tiempo también en el marco de capacitaciones y desarrollos de cursos en vinculación con los ministerios, así que siempre es un placer formar parte de un espacio que tiene tan internalizado la actividad y la trayectoria de los territorios, ¿no? Así que muy contenta de estar hoy acá. Bueno, bien. Podríamos comenzar un poco haciendo un resumen de cómo pensaste vos esta batería de clases y cómo acompañar el proceso de ir reflexionando específicamente sobre las políticas públicas. Por ahí se me ocurre preguntarte, en términos de haber leído el material, ¿cómo podríamos trabajar en la reflexión de quienes conformamos esta diplomatura en el rol participativo y activo de quienes somos nosotros el Estado en la acción de la construcción de los territorios? Bueno, básicamente el esquema de clases está centrado en esto que estamos planteando, ¿no? En la necesidad de que los territorios interpelen sobre la función del Estado en general y también en particular, pensando en cada uno de los espacios del territorio, de cómo es su relación con el Estado y cómo se lo percibe, cómo se lo interpela. En principio, empezamos trabajando sobre la noción de que el Estado es una construcción histórica y social que se va dando en distintos momentos de nuestra historia, con particularidades especiales. Y en esa trayectoria, en esta historia que planteamos en vínculo con el Estado, la participación es importante y va tomando diversos formatos de acuerdo a cómo es la participación de la sociedad. Entonces, entendemos que el Estado, por supuesto, está presente y tiene que acompañar la resolución de las necesidades sociales, pero también es necesario que la participación de las organizaciones, de los territorios, de la sociedad, esté cada vez más activa, trayendo las nuevas problemáticas sociales y las nuevas formas de organización de la sociedad. Entonces, en ese sentido, analizamos y reflexionamos sobre el rol del Estado, pero también sobre nuestro rol de participación en el Estado y los formatos de participación que cada vez deben ir aumentando con respecto a la cantidad de quienes participamos y también la forma de participación. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en participar opinando sobre cómo es una política social que participando en la construcción de esa política social, ¿no? Porque realmente quien conoce la necesidad de los territorios son quienes viven ahí. Entonces es necesario esa participación activa y la insistencia, ¿no? La presión, la presión de buscar esa participación, no esperar que esa participación venga dada, ¿no? Cuando no está,
interpelar a esos estados para poder participar. En ese sentido hablamos del Estado en la clase 1, ¿no? En el encuentro 1. Un poco la denuncia del estado de situación de cada uno de los territorios para poder visibilizar cuáles son esas necesidades de poder acceder a la política. Y en referencia a la política pública, también nos interesa que durante esta clase, tanto los docentes como los estudiantes de cada una de las comisiones, pueda clasificarlas, ¿no? O sea, cómo identificamos las políticas públicas a las cuales podríamos tener acceso. Bien, bueno, con respecto a cómo clasificar y reflexionar sobre las políticas públicas, hay diversas perspectivas. Nosotros hemos tomado una que nos parece que es la más interesante en este momento y en este encuadre, que es poder conceptualmente clasificarlas bajo 3 tipos. Las políticas públicas mitigadoras, las políticas públicas reparadoras y las políticas públicas constructoras. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a una política pública mitigadora? Bueno, básicamente estamos hablando de una política con base compensatoria, ¿no? Su objetivo va a ser siempre disminuir los riesgos de una persona, de una familia, de una sociedad. Entonces, en general está asociada a una propuesta más de corte neoliberal, ¿no? Está asociada a programas focalizados, a la elección de los beneficiarios. Por supuesto, este tipo de políticas, si bien no son las que tienen mayor nivel de participación, por supuesto que son necesarias para distintas situaciones y por supuesto que no las estamos desmereciendo, sino que decimos, bueno, estas políticas tienen esa particularidad. Luego podemos hablar de políticas públicas de tipo reparadoras, ¿no? Estas políticas nos van a llevar a la idea de pensar, bueno, donde hay una necesidad y un derecho, ¿no? Hacer efectivo ese derecho. Entonces, va a comprender o va a integrar políticas sociales que son de protección, ¿no? De protección social. Y por último, tenemos las políticas públicas de tipo constructoras, que en realidad lo que buscan es la construcción de la inclusión social. Entonces, hablamos de políticas públicas que se materializan a través del trabajo, la educación, la participación, la prevención, ¿no? Y la construcción de ciudadanía. Entonces, es importante diferenciarlas en nuestro territorio y también es importante ver de qué modo podemos ir llevando a que todas las políticas públicas puedan ir encauzándose cada vez más en este tercer tipo de política. Claro. Yo entendía esto, ¿no? Como que la mitigadora surge como una necesidad de aquí y ahora y cómo a partir por ahí de esta herramienta, como es la capacitación, podemos ir acompañando a ese cauce del que vos hablas y que particularmente poder ir desarrollando herramientas en el territorio para que puedan empezar a convertirse, sí, en alguna cuestión de un proyecto socioproductivo o el acompañamiento a un proceso asociativo, ¿no? Claro. Bueno, ahí en lo que vos estás planteando también nos resuena, cuando estamos hablando de una política de tipo mitigadora, vamos a estar en presencia de que quienes están participando van a ser considerados como beneficiarios. Entonces, fíjate la posición del Estado con respecto al usuario de esa política pública, ¿no? En cambio, en los otros 2 tipos, en la constructora y en la reparadora, vamos a estar hablando de las personas como titulares de derecho. Y en la última, particularmente, con una plena participación. Entonces, podemos dar ejemplos de esto, ¿no? Una política pública mitigadora podría ser un programa social alimentario. Una política de tipo reparadora podría estar hablando en el subsidio a través de un plan que vincule a las personas con el trabajo o que presente una capacitación para llevar adelante diversas actividades económicas más adelante. Y la última, la constructora, podemos hablar de acompañar el proceso y el desarrollo de esos proyectos formativos y también productivos, ¿no? Ese acompañamiento. Entonces, importante ir tendiendo cada vez más en los territorios y sobre todo con el fin de esta diplomatura poder
pararnos en el trabajo de las políticas constructoras y reparadoras, ¿no? Claro, perfecto. También en otro aspecto, y siguiendo en sintonía con esto que estamos describiendo, nos gustaría que tanto los estudiantes como los tutores pudieran reflexionar en este encuentro, en este primer encuentro, sobre lo que esos proyectos productivos, a los que nosotros llamamos las economías regionales, cómo de alguna manera van generando el desarrollo local. Que si bien parece que fueran acciones aisladas o atomizadas, en el conjunto o en el encauce, como decíamos, de todas estas políticas públicas, podemos ir produciendo desarrollo local en nuestros territorios, ¿no? Claro. Bueno, ahí también hay otro eje muy importante de reflexión, que tiene que ver con entendernos parte de un territorio, y ese territorio de una región, y esa región que va a tener características particulares, también va a tener elementos que lo unen, ¿no? Que los homogeneizan, que los hacen partícipes de una historia común y de un proyecto común. Bueno, poder pararnos en entender las economías regionales, las potencialidades que tienen esas regiones, y poder empezar a pensar qué tipo de proyectos se pueden llevar adelante en conjunto para poder desarrollar ese territorio. Y qué características tienen que tener esos actores que participan de esos espacios, qué habilidades, qué capacidades para poder llevar adelante el desarrollo local propiamente dicho, ¿no? Desde el territorio, ¿no? Con propuestas desde el territorio, que es lo que hace más rico también a la posibilidad de desarrollo real, ¿no? Exactamente. Entonces, lo importante, y ya para ir terminando, porque ya son muchos conceptos los que van a entrar dentro de esta clase, les decimos a los tutores que pueden recuperar el mapeo que se hizo el año pasado con los actores y ahora poder visibilizar estos actores en clave de las políticas públicas, ¿no? Claro, los mapeos, la identificación de los actores en el territorio es la base para poder empezar a pensar la forma en que se dan y con quiénes se llevan adelante las políticas públicas. Entonces, hay que recuperar todo ese trabajo territorial y conceptual que se hizo en la primer parte de la diplomatura para poder ahora empezar a construir sobre la base de eso que se ha trabajado, ¿no? de eso que se ha reflexionado, y profundizar en la posibilidad de concretar acciones de desarrollo que sean beneficiosas para el territorio, ¿no? De verdadera inclusión, de verdadera inclusión territorial. Bueno, Vanessa, hasta acá me parece que le hemos dado alguna herramienta de reflexión, y no sé si quedó algún aspecto en el que quisieras hacer hincapié para que se trabaje en esta primera clase, como para apoyar estos conceptos, ¿no? Sí, quizás cerrar con la intención del encuentro 1 de la clase 1, que está enfocada en poder empezar a situarse en el territorio y entender este territorio como un espacio de interacción de actores que tiene una característica y que tiene características comunes, características propias de ese lugar, y que es muy importante que las tengamos como base para respetar los procesos a futuro. Porque lo peor que nos podría pasar es empezar a pensar con ideas que son exógenas, que no son nuestras, ¿no? Y que nos parece que van a llevar adelante una mejor acción para el territorio, mejor desarrollo para el territorio, cuando es todo lo contrario. Constituye la base nuestras identidades, nuestra identidad, nuestra divergencia, nuestra diferencia, y empezar a construir desde esa diferencia, ¿no? Siendo inclusivo. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Ahí empezamos, y este es el primero de 12 encuentros que vamos a tener.